regreso, esto es Me lo dijo Adela, y ya llegó al estudio mi querido Carlos Torres. Él es especialista en aviación y turismo, y pues sí queríamos platicar con él porque nos trae ahí unos muy buenos datos de cómo va la recuperación del turismo en México, restricciones y sugerencias de viajes ahora que pues la verdad muchos ya están planeando la vacación, otros están ya convencidos de hacerlo y otros convencidos de cancelarlo. Carlitos Torres, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Maca? Bien. Mucho gusto saludarles a todos. Ya Buenos te días. tocó que esté toda la banda, Ahora Carlitos. sí, me siento muy arropado por todos aquí en el Muy bien. programa. Así, aquí siempre, siempre. Oye, hay muchos temas sobre esto. La gente, pues no la puedes contener, quieren vacacionar. Y pues, necesitan, ¿no? Sí, la verdad, muchas familias necesitan despejarse, pero pues la verdad es que nadie podemos tener certezas de cómo nos va en la vacación, ¿no? Así es, justo lo estábamos comentando ahora antes de entrar al aire, pues los distintos momentos que ha vivido, ¿no? Hemos vivido todos, ¿no? Desde el año pasado a la fecha. Sin lugar a dudas, este año es mucho mejor y pinta mucho mejor para las compañías aéreas, para las empresas hoteleras, para los prestadores de servicios. Pero todavía creo que estamos lejos de llegar a los niveles en los que estábamos antes de la pandemia, y particularmente por el tema de los contagios, ¿no? Y aquí quisiera a lo mejor empezar un poco por lo que platicábamos ahora de los destinos nacionales, donde efectivamente el año pasado pues volvieron a estar, digamos, de moda ir a Valle de Bravo, a Acapulco, ¿no? Sí, lo local, ¿no? Incluso ya los más arriesgados comenzábamos a ir a Los Cabos, a Cancún, ¿no? Y como bien decía ahora Dani en el corte, pues los aviones también iban pues un poco vacíos, la gente sentías un poco de más cuidado, ¿no? Y sí, para poder volar. Pero esa situación hoy por hoy ya no la estamos viviendo, ¿no? Todo lo que ha sido desde el inicio de este año a la fecha, particularmente la Semana Santa y ahora el verano, pues los aviones están llenísimos. Pero el fenómeno que hay detrás de ello, y creo que es interesante ahí entenderlo, es que también ha habido una guerra de precios de las propias aerolíneas para poder, durísima, ¿no? A todos nos han llegado en un momento u otro ofertones, ¿no? Que jamás habíamos visto, y justamente pues lo que están buscando pues es tratar de llenar los aviones, tratar de llenar los hoteles, e incluso hay 3 destinos que seguramente ustedes habrán escuchado que ya traen niveles incluso superiores a los de la pandemia, particularmente Los Cabos, por todo el tráfico de turistas que hay de Estados Unidos, particularmente de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos, pero también Puerto Vallarta y Cancún, ¿no? Entonces, estos 3 destinos incluso, leí hace poco un artículo, y no sé si lo vieron también ustedes, que incluso en algunos de los hoteles tienen las áreas para la gente que ya está vacunada y para la que no, o sea, están prácticamente aceptando a todo mundo, y los factores de ocupación ya andan cerca del 70%. Entonces, hay un efecto, digamos, de contraste, por un lado, en estos destinos que sí ya tienen una muy buena cantidad, digamos, de turistas como antes de la pandemia, y otros que no han logrado todavía recuperarse por falta de conectividad aérea, ¿no? Porque las medidas no están suficientemente... O porque siguen respetando mucho las medidas, también es eso, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Porque en Vallarta vas a la zona romántica, por ejemplo, y parece que el COVID nunca existió. Sí, exacto. La verdad. Así es, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, en el mercado nacional, y lo que sí es, digamos, una buena noticia es que México ha recibido una gran cantidad de turistas internacionales, el 90% prácticamente son de Estados Unidos y de Canadá, y las restricciones pues que no ha tenido el país, por ejemplo, en el caso particularmente de Cancún, ahí pues hay muchos turistas también europeos, ¿no? O sea, lo que hay que reconocer es que el hecho de que México nunca puso una restricción para la entrada de turistas internacionales, con las críticas y las desventajas que eso tiene, pues ha permitido que la industria turística en México vaya pues de alguna manera recuperándose, ¿no? Sí. Pero nosotros también hemos hecho lo propio en el turismo de vacunación, ¿no? Les hemos regresado el favor, ¿no? También. Con creces. Con creces. Sí. Alrededor de la última estimación que se hizo son entre 325 y 350 millones de dólares los que dejamos los mexicanos que fuimos a vacunarnos en otro momento a Estados Unidos, ¿no? Y ahí llama la atención destinos que no necesariamente eran los tradicionales, ¿no? Está claramente detectado Houston, Dallas, Chicago, Los Ángeles, y ya se empezaron a acercar un poco más las cifras en el caso de Miami y de Nueva York, que creo que ustedes lo comentaban un día, ¿no? Ya que te dan también $100. Sí, exacto. Para poder estar ahí, te puedes vacunar en el Museo de Historia Natural, ¿no? O sea, ya es un turismo... Te dan cupones en los malls, ¿no? Bueno, arrancaron con donas.
Ah, sí, Arrancaron exacto, era con donas. luego Y ahora- también había como 2x1 de happy hours y llegabas ahí con tu certificado de vacunación. Aquí el beneficio que tenemos es bailar con pandemia, o sea, no hay un beneficio tenemos lo más nuestro, claro. ¿no? Sí. Más allá, digo, obviamente, de la Efectivamente. inmunización. Ahora, el problema que ocurre y que sigue teniendo México, ¿no? Son las restricciones que en muchos casos comentábamos también en el caso de Europa, ¿no? Cada país, si bien es cierto que están todos dentro de la Unión Europea, cada uno ha logrado poner pues algún tipo de restricción distinta, ¿no? De tal manera que al momento que llegan los mexicanos, que estuvimos pues de alguna manera vetados hasta hace un par de meses de poder entrar a los destinos europeos, pues ya ha comenzado un poco a moverse estas restricciones, pero todavía no está totalmente claro, ¿no? Eso te iba a preguntar, Carlitos. O sea, ¿en dónde actualmente no tenemos restricción alguna? Yo estaba viendo, ¿no? También tratando de planear esto. Las vacaciones. Exactamente. Para entrar al Reino Unido, sí todavía necesitamos hacer una cuarentena. Una cuarentena que no es corta y como un esquema de prueba al 5º día y después al 8º día y así tal vez ya puedes salir de uno de los hoteles que están en la lista, o sea, ni siquiera Exacto. llegar al hotel que tú quieras, pero en España no tenemos No, restricción. te tienes que llenar incluso, y ahí para la parte tecnológica hay una nueva aplicación que tienes que bajar a tu celular y ahí empiezas a llenar, digamos, los requisitos. Allá van muy avanzados, Y van justo avanzados. con el tema de las aplicaciones, el tema de los certificados de vacunación digitales y justo eso también es Está siendo el importante, ¿no? destino, de Sí. los mexicanos en este verano. Pero ellos también compartían récords de vacunación, pero también de contagios. Fuera como la parte irónica. Sí, y ahí también depende mucho, digamos, de la zona, por ejemplo, en el caso particular de España, en la que te encuentres, ¿no? Había zonas que estaban muy restringidas el año pasado y otros lugares como el centro, ¿no? Madrid, que pues ahí también parece que de pronto Que no nunca pasó ocurrió nada. nada, ¿no? Pero además hay algunos destinos también de ahí mismo España que no te están aceptando con ciertas vacunas también, ¿no? O sea, en la lista negra, en la lista negra, y aquí es- por eso traigo aquí mi acordeón, Muy bien. justamente. Muy bien, Carlitos. Bien muy hecho, bien. bien Es hecho. La parte, por ejemplo, las vacunas, la Sputnik, la CanSino y la Sinovac, prácticamente en ningún lugar en Europa te la están aceptando. Pero me platicaba un amigo este fin de semana que en Rusia es al revés, ¿no? Si no tienes la vacuna rusa, pues no reconocen a ninguna otra. Entonces, Les vale que traigas les vale Pfizer. que traigas Pfizer o les vale que traigas AstraZeneca. Entonces, un poco lo que comentábamos al inicio de la charla, todavía hoy no es claro estas medidas, ¿no? Y por otro lado, si te vas a Asia, ¿no? Ahora con el Sí. tema de los olímpicos y demás, pues tampoco las medidas son homogéneas y eso hace que pues efectivamente la recuperación del turismo a nivel internacional todavía no alcance los niveles pues que tenía antes de la pandemia, ¿no? Sí, porque, bueno, hace poco se hizo viral el caso del papá de Luisito Comunica, que no lo dejaron entrar a Europa por traer Sinovac. Exacto. Y se tuvo que ir a Turquía, que Turquía está siendo también un destino para los mexicanos ahorita, bueno, para muchos otros, porque no tiene prácticamente restricción alguna. Sí, ¿no? y yo creo que eso es de alguna manera como el contraste, ¿no? Yo creo que si pudiéramos hacer como un resumen general, es los destinos que quieren atraer turismo, como el que bien ejemplo que decías ahora de Turquía o el propio México o incluso países de Centro y Sudamérica, pues saben que al momento de no solicitar requisitos adicionales, pues también abre la oportunidad de recuperar pues la capacidad turística y por supuesto la capacidad de las aerolíneas para poder volar a estos países. ¿Francia tiene restricciones para los mexicanos? No las tiene, pero platicábamos que las tiene al momento de entrar a los lugares de más de 50 personas. Entonces tienes que llevar un poco como tu certificado. Tu certificado como en la escuela, ¿no? Cuando Claro. te mandaban de excursión para que realmente puedas entrar, ¿no? Pero ha habido algunas broncas también de asuntos de discriminación y uno muy concreto, no sé si lo escucharon, bueno, hace apenas unos días en el caso del aeropuerto de Canadá, empezaron a separar a la gente vacunada de la no vacunada y eso pues, generó un gran problema de discriminación, ¿no? Entonces, algo similar estamos viendo también en el caso de Italia. En Francia viene esta medida que aunque el presidente Macron fue muy claro en decir que pues, prefería tener la vacunación y la gente que estuviera perfectamente bien identificada, pues también hay otros movimientos, no solo los antivacunas, sino ahora también los que pues, dicen que hay un elemento importante de discriminación, ¿no? Pues sí, y ahorita que mencionabas a Canadá, ellos también tienen su lista de vacunas que aceptan, que son Pfizer, Es correcto. Moderna y AstraZeneca y Johnson & Johnson. Correcto. E Punto. incluso ahí viene otro dato, el 80% de la población en Canadá ya tiene
al menos una dosis y el 50% la doble dosis, y eso también ha provocado que ha sido muy avanzado en ese sentido, ¿no? Y el tráfico entre pasajeros entre México y Canadá, pues también es un tráfico importante, ¿no? Platicábamos la otra vez en el otro asunto de la degradación de categoría, que eso sigue, ya hay que seguir llevando el conteo. Sigue, ya 2 meses. 2 meses. ¿Cuánto fue la vez pasada? Fueron 6 meses. Ok, la vez pasada el gobierno de Calderón. Exacto, el gobierno de Calderón, pero bueno, hoy, a pesar de que está la degradación de categoría, pues las aerolíneas han comenzado, pues digamos, a incrementar su oferta, porque México, pues insisto, ante la falta de medidas, digamos, de restrictivas, pues se convierte en un destino favorito para los norteamericanos, igual también para nosotros para ir a Estados Unidos. Ya que hablas de aerolíneas, las ganonas en México, ¿cuáles han sido? ¿Viva Aerobús? Las aerolíneas de bajo costo, sin lugar a dudas. Volaris y Viva Aerobús, y sin Interjet, pues más, ¿no? Pues más. Oye, hablando también de aerolíneas, lo que pasó hace algunos días en el aeropuerto, que de pronto que si el proveedor de internet se les cayó, que si fue Estados Unidos. ¿De quién fue culpa? ¿De quién fue culpa? Yo platiqué con un piloto privado y me decía, es que lo que nos dicen es que el sistema, pues, digamos, sí tiene que ver con eso, pero incluso lo que nosotros teníamos ni el clima nos daba, o sea, fue un problemón al final. Sí, pues digo, la versión oficial, recuerdan que al principio fue que fallaban los radares y hubo un problema desde las 4 o 5 de la mañana, que ahí hay algo que es interesante entender. Cuando tienes un problema, digamos, en los vuelos iniciales, es un problema que es un efecto dominó todo el día, ¿no? Es una bola de nieve. Es una bola de nieve, ¿no? Así sea el problema que tú me digas. Aquí, al momento de que no se podían transmitir la información de los planes de vuelo entre los vuelos de México y Estados Unidos, pues se hizo como hace 15, 20 años, ¿no? Que tenías que hacerlo a través de un oído celular, casi de oído, ¿no? tecleado, ¿no? Háblale al que jubilaste, que regrese. Exactamente, ¿no? Que si en sí estaba siendo complicado, ¿no? Hace poco cuando fuimos a León a transmitir, o sea, todos los vuelos se ven retrasados. O sea, ahorita con esto que decías de que las aerolíneas de bajo costo, pero además de que están sobrevendiendo, perdón, también están sobrevolando, ¿no? El hecho de que se atrasa y se retrasa todos los vuelos. Y recuerda, Dani, que también en medio de todo esto está el rediseño del espacio aéreo, ¿no? Que tiene poco tiempo. Sí, y que ahora con la época de ruta. lluvia, pues la verdad está, digamos, haciendo agua, como dicen de pronto, porque el retraso de los vuelos, sobre todo de destinos cortos, pues es enorme. Le da siempre prioridad a los vuelos que vienen de largo alcance o que traen más horas de vuelo, y los vuelos cortos como un Acapulco, como un León, Aguascalientes, son los que se quedan en la cola. O definitivamente nos mandan ni a la siquiera cola. despegue, Yo ¿no? regresé de León con 3 horas de retraso. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, hubiera llegado más rápido en coche. carretera. Exactamente. Oye, bueno, primero nos están preguntando aquí que qué hacen los que tienen una de estas vacunas que no aceptan. Pues la verdad es que hay un movimiento importante de mexicanos que han recibido la vacuna, que ya están yéndose a Estados Unidos ante la posibilidad de vacunarte en cualquier parte, pues a ponerse una vacuna de la lista. Que sí, para que puedan entrar, porque no hay manera, eso no hay manera. O sea, si no tienes esas vacunas, no hay manera. Oye, preguntan aquí, rápido, perdóname, Luisito, están preguntando que si las aerolíneas todavía están siendo prudentes y comprensivas con los cambios. Híjole, qué difícil pregunta. Yo no sé si fueron realmente comprensivos en algún punto, ¿eh? O sea, la verdad es que no. Y también hay que entender, dicho sea de paso, que las aerolíneas pasaron por un año muy complicado en términos, digamos, de ingresos. Y cuando estás en una aerolínea, pues el cambio de nombre, el cambio de fecha, de ruta, de destino, pues son ingresos adicionales que ante un fenómeno donde no había prácticamente nadie en los aviones, pues se convirtió en un problema serio para ellos poder modificar estos itinerarios. A nosotros nos ofrecieron, a mi esposa y a mí cuando viajamos, nos ofrecieron que si por 500 pesos más, con eso ya podías hacer el cambio, ¿no? Cuando quiso hacer el cambio terminó costando 3,500 pesos más. Decías, oye, es más que el boleto. Sí, o la parte, digamos, de los boletos recompensa, ¿no? Ha sido, la verdad, difícil para todas las aerolíneas. Oye, el tema de los certificados de vacunación, lo que nos están entregando aquí, por ejemplo, aquí en México y bueno, seguramente en distintos países, pues al final es un proceso extra cuando tú llegas ya a un país extranjero, es decir, enseñabas pasaporte, visa en su caso, y ahora también te están pidiendo todo eso. ¿Cómo se están viendo ya esos procesos? ¿Qué se dice en la industria turística? ¿Están aceptando bien o mal el de México? ¿Cómo va eso? El de México, digamos, ha tenido apenas pues, unas semanas y tiempo reciente un poco para poderse permear, pero sí, efectivamente, la falta de claridad y de uniformidad, ¿no?, en el tipo, digamos, de certificados es algo que pues sigue, digamos, siendo un problema prácticamente para todos, ¿no? La recomendación ahí pues es sí llevar tu certificado, ¿no? Y hacerte tu prueba de antígenos de cualquier manera, eso es de cajón.
Lo que sí se logra evitar es estas cuarentenas que eran bastante absurdas el año pasado, de permanecer en el hotel y ubicado los siguientes que eran 15 un días. foco de contagio también. Que también era un foco en de Canadá contagio. tuvieron que cerrar un par de hoteles porque hubo un brote grande. Pero Reino Unido sigue con las cuarentenas. Con las cuarentenas. Y creo que hay un punto, digamos, en la parte ahí digital, en las apps, ¿no? Las aerolíneas han tratado de empezar a que puedas cargar junto con tu reservación todos tus documentos para no llevar también el cuaderno y el folder, ¿no? Claro. Nos tocó viajar a muchos de nosotros. Claro. Que tenías que llevar el folder incluso con la reservación impresa. También ¿no? es Como mucha antes, ¿no? incertidumbre a la hora de viajar. Cuando yo la primera vez que viajé a Estados Unidos, que la declaración jurada, pero el código QR, pero cosas que tienes que llenar, digo, y era Estados Unidos una distancia relativamente corta y no un país completamente desconocido, pero la incertidumbre ahora a la hora de entrar a los países, no sabes si te van a rebotar, si te van a o incluso aceptar, si vas te van de a mandar a tránsito. cuarentena. Claro. Si vas de tránsito, pues también te aíslan en un área que no es punto final, pero hay veces que te piden los documentos, hay veces que no te los solicitan. Pero digamos, es algo que tendremos que ir, pues digamos, con esta primera vuelta, ir entendiendo qué tenemos que llevar, qué no tenemos que llevar. Sí, yo El famoso mi cuartito de estar certificado de muy bien vacunación ya lo tengo enmicado, así de... Sí, por supuesto. Con varias copias. Exacto. Ahora, importante, si están planeando las vacaciones, está la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es Guía del Viajero. Correcto. Que sí está súper completo y va actualizando en qué lista estamos de cada país. Y sobre todo también, junto con esa lista, hay una página similar en cada uno de los gobiernos de los países, ¿no? Si quieres viajar a España, a Francia, pues ahí vienen los requisitos. Entonces yo recomendaría justamente revisar la de México, pero también la del destino donde vayas. Y creo que ahora, a diferencia de otros años, pues no se puede, no es tan fácil volar de un país al otro o hacer en el mismo viaje un eso te recorrido iba a de 5 preguntar. lugares, ¿no? Porque son 5 normatividades Sí. totalmente Puedes llegar, distintas, ¿no? por ejemplo, a Londres y de ahí, pues, hacer como antes, que te ibas en tren a distintas... París. Exacto, te ibas a París, ¿no? Y de París te pasabas Italia. para... Exactamente. ¿Qué restricciones hay o sea... Las restricciones permanecen, pero Sí, insisto, es los que- documentos no son necesariamente los mismos. Y de Exacto. pronto te encuentras con el agente de migración, ¿no? El que todo mundo Claro. odiamos en los Sí. distintos países, pero que solo en México le damos la bienvenida a todos. Exacto. Pues que de pronto te puede fijar alguna normatividad que tú no tenías considerada y eso de verdad puede arruinar tus vacaciones y creo que es la peor manera de empezar Sí, una vacación. ahorita no hay que pensar en ser más listillos, ¿no? Como No, de, no, pues llego a París que no me pide, cuarentena y de ahí en tren me voy para Londres, puede acabar con tu vacación Puede acabar eso, con ¿no? tu vacación. O Sí, sea, tal sí, no cual. hay que tratar de Y darle si la son de vuelta sus 5 ahorita. minutos de poder ellos, ¿no? Y aparte Claro. te la hacen cansada y le dices algo que no les gusta, vas para atrás. Oye, y ahora seguramente las nuevas ediciones de libros como el Lonely Planet y todo ese rollo van a estar incluyendo este tipo de tips, ¿no? Porque, pues sí, son completamente nuevas normativas para el momento de viajar. Sí, tal cual, ¿no? Y creo que cada vez, en la medida en la que esto siga, digamos, de alguna manera avanzando, pues iremos conociendo un poco más y familiarizándonos más, pues tanto los eventos deportivos, los conciertos, ¿no? O sea, ahí hay una gran cantidad todavía de turistas, pues que Claro. no están viajando, ¿no? Viene hacia México a la Fórmula Exacto. 1, que Sí. esperemos que se haga, ¿no? Hasta ahorita todavía Hasta ahorita sí, todavía ya será sigue. del gobierno el que termine Pero decidiendo. pero los conciertos y demás, porque también atraían una gran cantidad, digamos, de grupos y convenciones, ese sigue siendo un segmento que sigue estando sumamente castigado con todo el tema de la pandemia y que generaba una gran cantidad de empleo. Y sobre todo convenciones por el tema de business, ¿no? O sea, como que ya engloba el tema de empresas que de pronto por sus políticas dicen, no podemos hacer ese tipo de reuniones o de eventos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces es lo que ha castigado ese tipo de, pues, ese otro mercado, ¿no? Me están diciendo que si recomiendas ahorita, o sea, que si es momento de comprar boletos con mucha anticipación. Pues, Es un volado, es ¿no? un volado, sí. Yo lo que le recomendaría es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Tratar de buscar ahora hacia septiembre, octubre, noviembre. Creo que ahí hay una buena, normalmente hay una buena ventana de oportunidad. Creo que ahora con este tema. O pagarlos es- flexibles, ¿no? o Para pagar poder mover la flexible. fecha si Y es que una no tarifa. puedes volar en... Y eso sí es bien importante. Yo Sí, creo que una si hay alguna tarifa recomendación flexible. que dar es siempre leer la letra chiquita de las Sí. páginas web, tratarlo de no hacer normalmente con los globalizadores, ¿no? Sino para no quemar a ninguna de las marcas. Claro. Porque normalmente cuando vas tú con la aerolínea te dice, pues tú lo compraste con tal página web. Y ahí se limpian las Se limpian manos, y ¿no? nadie se hace responsable e incluso pues llegas a perder tu dinero y a fastidiar tus vacaciones. Sí, porque trae, a ver, incluso hasta si compras la tarifa más alta en uno de estos portales,
incluso si compras la tarifa más alta, que es más baja que la del sitio oficial, sí tiene restricciones. Sí. Aunque digas, pero voy en business, Sí. tiene restricciones. Sí, eso es súper importante para tratarlo de hacer siempre directamente en las páginas web de las aerolíneas. Ahora sí sale para que una tú la nota puedas, más, así ¿eh? salga, o incluso, como dice Jimmy, pueda pagar algún penalti adicional para que la tarifa sea de alguna manera flexible. Porque además está viendo también como que doble problema, ¿no? Una es resuelve tu tema con la aerolínea y luego resuelve tu tema con el hotel, ¿no? En dado Claro. caso, porque Sí. también es como, no, pues tu fecha era tal día y se acabó. Exacto, eso es bien importante y tratar de generar la mayor flexibilidad Y- posible y estar bien atentos pues también a las fechas límite que muchas de estas páginas te dan para poder confirmar el vuelo o incluso el hospedaje. Y entender que todo puede pasar. O sea, al final en algún punto hay algún pico en alguna ciudad, en algún país. Un brote. Un brote. Sí. Y en ese momento, pues ya es donde sales bailando con tu boleto. Exactamente. No, justo ahora que ya sentíamos como que todo medio que se estaba normalizando y todo como que medio iba pues a la baja, sale la variante Delta y también se empiezan Claro. vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí no tenemos certeza de cuándo realmente podemos viajar y yo creo que por eso pues es importante prever y comprar. Y eso justo creo que ha sido Seguro, el problema flexibilidad. de esta situación, ¿no? La incertidumbre en general, ¿no? El no Y saber qué antes va a incluso, suceder. seguro les pasaba a todos ustedes que hay gente que compra con un año de anticipación. Sí, claro. Sí, claro. Porque pues obviamente Pues, porque agarras se una podía, super tarifa. sí, Pero hoy por hoy, la verdad es que los tiempos, las ventanas, digamos, de compra son mucho más cortas, ¿no? Y bueno, y otro tema también tiene que ver, ahorita lo decíamos, con los vuelos de conexión, ¿no? Exacto. Digo, Sí. mientras sea en México, pues como quiera que sea, pero con los vuelos de conexión en otros países, pues también tienen sus restricciones, ¿no? Sí, y ya también, ¿sabes qué? Hacer un llamado, porque ahí vamos todos a quejarnos cuando está lleno el aeropuerto. Estamos siendo parte, evidentemente, de que Claro. esté así de lleno, o sea, no se quejen tanto, pero sí tomar conciencia otra vez de las medidas, la sana distancia. Ya se olvidó también La y sana eso distancia, se nos olvidó a los lugares nosotros. ventilados, el uso Sí. de la mascarilla. Y sí, muchos vuelos completamente llenos. O sea, al final, sin ningún tipo de restricción de sana distancia. ¿Por qué lo hacen? o algo Porque así. tienen este filtro EPA los aviones, ¿no? Tienen filtro, están preparados los aviones sin lugar a dudas para ese asunto y porque también cuando se tomó esta medida de que fuera un asiento vacío, ¿no? Delta lo sigue respetando, me parece. No hay niveles, digamos, de rentabilidad. Entonces tú tienes que seguir volando el avión y no lleva el factor de ocupación que se requiere, digamos, para generar dinero, ¿no? Hoy por hoy las aerolíneas en general traen factores de ocupación ya bastante altos, pero no necesariamente están en el punto de equilibrio financieramente, cosa que pues también hay que estar muy, muy al pendiente porque pues A con mí- las historias que sabemos de las aerolíneas en México, Claro. pues la gente también de pronto se queda colgada. Claro. A mí el peor detalle que se me hace es, hacen ya todo el protocolo, entras al avión, pero luego te venden o el refresco, o el agua, o las papas, o lo que sea, y entonces la gente se quita el cubrebocas y empieza a comer y dices, pues entonces, ¿de qué sirvió? Pero eso es ahora porque se han relajado las medidas, porque incluso los primeros días cuando No había ya servicio a empezábamos exactamente, no había servicio o te ofrecían solamente agua, fueras en la clase que fueras y y era solamente en una ventana de tiempo y De después tiempo. te avisaban que era momento de ponerte el cubrebocas y no tomar nada más y si pedías algo de tomar, ya te decían que se había pasado el Se había momento, agotado, ¿no? Claro, sí. Claro. Oye, Carlos, ¿y tú qué sabes de esta parte de la reestructuración del espacio aéreo? Porque aquí también comentan que de repente sienten que los aviones así aterrizan en su jardín y a mí también me pasa. Pues no lo escuchaba nunca. Cosa que antes nunca escuché, no escuchábamos a los aviones pasar tan cerca ni tan duro. En ciertas zonas. Ahora en ciertas zonas, claro. que es por donde vivimos, pues En el sur, se escucha prácticamente. en el sur de la ciudad. Exacto. Digo, Se escucha bien. las rutas, digamos, de aproximación de todos los aeropuertos en el mundo, ¿no? Son rutas Cambian. que se tienen que verificar con cierto tiempo. La ruta que tenía México es una ruta que se había tardado la autoridad aeronáutica de volver a rediseñar. Cuando tú platicas con la gente de aeropuertos, en realidad lo que hace el rediseño es una mejor optimización del tiempo para que haya más aterrizajes y más despegues, en este caso el aeropuerto de la Ciudad de México, que es un aeropuerto saturado, ¿no? Además. Este proceso se logró hacer, efectivamente se cambió el trazo de la ruta y esa es la razón por la cual ahora quienes viven en el sur de la Ciudad de México, pues escuchas con más frecuencia, digamos... No es una los cuestión aviones. temporal, así se va a quedar. Así se va. Por unos años. Por unos años. Oye, pues muy bien. Muchas gracias, Carlitos, por venir a platicar. Muchas contrario. dudas de la gente. Sí, pues encantados, aquí te esperamos pronto por aquí. Dicen aquí en WhatsApp. Qué bueno que no tengo dinero para ahorrarme todas esas broncas. La neta es que tienen razón. Muchas gracias, Gracias, Carlos al contrario, Torres. ustedes, felicidades. Te esperamos pronto por acá. Gracias. Y nosotros vamos a un corte y cuando volvamos ya estará aquí
el momento que están esperando ustedes, que es la alegría del hogar. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos de volada.